después de todos estos sucesos, Jesús permaneció en la zona del templo y en la oportunidad de esta historia, él estaba en un lugar conocido como el lugar de las ofrendas. En ese patio, durante las fiestas de las cabañas, se realizaba una ceremonia en la que se encendían 4 grandes candelabros que se encontraban en columnas de casi 23 metros de altura cada una de ellas. La ceremonia de encendido de estas lámparas simbolizaba la columna de fuego que había acompañado al pueblo de Israel cuando transitó por el desierto durante aquellos 40 años. Y durante todo ese tiempo estuvo proveyendo de calor en las noches frías, de luz en las tinieblas, y estas lámparas se encendían todas las noches de la fiesta, para recordar el constante cuidado de Dios, y su luz iluminaba y era vista desde toda Jerusalén. Las gigantescas columnas con sus grandes candelabros estaban a la vista de todos. Entonces, leo el versículo 12 del capítulo 8 de San Juan, donde dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El impacto de su afirmación la verdad, fue tremendo, porque ¿a quién simbolizaba la luz? A Dios, a su gloria y a su palabra. Así como los 4 gigantescos candelabros iluminaban los edificios del templo y aún a la ciudad de Jerusalén, Jesús iluminaba la vida de todo aquel que se acercaba a él y que le seguía. La columna de fuego que durante 40 años había acompañado al pueblo en el desierto indicaba la dirección en la cual debían moverse para no errar el camino. De la misma manera, la enseñanza de Jesús era clara y dirigía e invitaba a las personas a elegir el buen camino. Esto hizo que nuevamente, por supuesto, los líderes se enojaran con él. ¿Se estaba haciendo acaso Jesús pasar por Dios? Ellos sabían que era un impostor, por eso reaccionaban de inmediato para tratar de neutralizar esa enseñanza. Estaban pero muy molestos con las afirmaciones de Jesús. Entonces los fariseos buscaron impugnar sus palabras diciéndoles a todos y frente a todos: tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Pero Jesús no se dejó llevar por el tecnicismo legal de los fariseos. Y fue mucho más lejos aún. Hasta aquí había hecho referencias indirectas a su deidad, pero ante esta objeción respondió en forma pero mucho más directa. Aunque yo sea mi propio testigo, dijo Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con mi Padre que me envió. Y para deshacer la objeción legal que le hicieron, continuó diciendo: en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Uno de mis testigos soy yo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Entonces los judíos que no entendían que Jesús se refería a Dios como su Padre, o más bien preferían no entender, sabiendo que José era quien se creía que era el padre de Jesús y había muerto ya hace muchos años, entonces le preguntaron: ¿dónde está tu padre? Jesús entendió muy bien esa pregunta. Sabía que eludían la referencia al Padre Celestial, por eso les respondió: si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Toda esta confrontación, esta discusión se desarrolló en las dependencias del templo, en el lugar de las ofrendas, como dijimos al comienzo. Es increíble que no hayan logrado detener a Jesús acusándolo de blasfemia por identificarse con Dios de la forma que lo hizo. Pero Juan da una explicación precisa en su relato. Dice que nadie lo apresó, pero porque aún no había llegado su hora. Lógicamente tenían que haberlo apresado, pero Dios lo impidió, para que así la profecía que indicaba que transcurrirían 3 años y medio desde el bautismo hasta la cruz debía cumplirse. Pero Jesús no había terminado de hablar aún.
Este era el momento de explicar públicamente quién era él y para qué había venido. Seguramente la pregunta sobre el padre de Jesús tenía un alto contenido irónico, ya que decían que ningún hombre había sido su padre, y como no le reconocían como hijo de Dios, lo consideraban un bastardo. ¿Dónde estaba su padre entonces? Jesús fue a fondo del asunto y les describió la gravedad del problema de rechazarlo como lo estaban haciendo. Porque claramente el fondo de la cuestión era esta, era negarse a tratar de entender lo que Jesús estaba diciendo. Por eso, de nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús no estaría siempre presente entre ellos. Quedaba poco tiempo y cuando todo se hubiera cumplido, por más que lo busquen, no lo volverían a encontrar. Pero como ellos no entendían, se preguntaban, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús les estaba revelando verdades de verdad impresionantes y las decía con toda la claridad posible. Qué bueno realmente hubiera sido que le creyeran, ¿no? Pero estaban bloqueados y no querían entender. Para que comprendieran con quién estaban hablando, si querían comprender, por supuesto, les dijo, ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Les estaba marcando una diferencia infinita. Se autodescribía como alguien muy especial. Les afirmó que él no era de este mundo, sino que su existencia es celestial. Nunca antes había sido tan preciso en sus definiciones sobre sí mismo. Jesús había sido suficientemente claro como para que entendieran que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando se autodefinió como la luz del mundo y se refirió a sí mismo como yo soy, estaba mencionando revelaciones inequívocas de su divinidad. Pero claro, saben, Jesús les caía muy mal. Por eso estaban lejos de confiar en él. Y estas afirmaciones de Jesús no hacían más que molestarlos y enojarlos aún más. Por eso le preguntaron, ¿quién eres tú? Se nota que querían burlarse de ese pobre, de familia pobre, que jamás se había formado en sus universidades y sin embargo estaba revolucionando al pueblo con sus enseñanzas. Aunque ellos, los preparados e instruidos líderes religiosos, no podían detenerlo. Jesús entonces les respondió, en primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído decir es lo mismo que les repito al mundo. Y ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Al ver que eran incapaces de entender y que sus mentes estaban bloqueadas, no insistió más en explicarles, pero sí les dijo algo que, aunque tampoco entendieron en ese momento, unos meses después sí lo comprendieron. Inclusive muchos de ellos que hoy los estaban atacando terminarían creyendo en él. Por eso Jesús les añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. ¿Ellos levantarían al Hijo del Hombre? No entendieron lo que les dijo, pero sin duda aumentaron su enojo hacia él. Y cuando continuó diciendo que cuando eso ocurra, sabrían que yo soy es el nombre de Dios. De ahí viene el fondo del enojo y del problema. Cuando las personas deciden no entender, no entienden. Jesús les dijo que él seguía cuidadosamente las instrucciones de su padre, pero ellos solo aceptaban que el carpintero José sería su supuesto padre y él ya había muerto. También sabían que cuando su madre se casó con José, ella ya estaba embarazada y no de José. ¿Acaso Jesús sabría quién era su verdadero padre? Estos líderes solo especulaban, pero no entendían sus palabras. En cambio, saben, mucha de la gente común
que los escuchaba y que escuchaba las explicaciones de Jesús, las que Jesús estaba dando a los fariseos, después de esto creyeron en él. Ojalá que Dios nos bendiga a vos y a mí también para que cuando Jesús se revela a nosotros como el yo soy, como la luz del mundo, como el que puede mostrarnos el camino, el que puede orientarnos y que lo reconozcamos como que Él es Dios, aceptemos su propuesta, aceptemos su invitación a seguirlo, porque siguiéndolo a Él es la única manera de estar en el buen camino y de llegar a obtener la vida eterna. Que Dios nos bendiga, no nos bloqueemos, abramos nuestro corazón porque los planes de Dios para nuestra vida son infinitamente superiores a los que vos y yo pudiéramos imaginar. Que Dios nos bendiga.